Estimadas amigas y amigos del Instituto Nacional de Ciencias Penales, es para nosotros un gusto tener el día de hoy para platicar de un tema inminentemente apasionante, importante para el procedimiento penal acusatorio, al doctor Manuel Moreno, extraordinario amigo y extraordinario docente también. Muchas gracias por darte el tiempo de venir a platicar con nosotros. Queremos charlar contigo en relación a la cadena de custodia. Me gustaría mucho que nos platicaras la importancia que tiene este tema fundamental para el proceso o el procedimiento penal acusatorio. ¿Qué nos podrías comentar sobre este rubro? Muchas gracias, amigo doctor. Gracias por la confianza y agradecer, por supuesto, al Instituto Nacional de Ciencias Penales por la oportunidad y por la confianza también. Hablar de cadena de custodia, sin lugar a dudas, significa hablar de certidumbre jurídica. Significa hablar de esa seguridad que hoy por hoy necesitamos tanto en los procedimientos y también en los procesos. Sin lugar a dudas, la cadena de custodia tiene mucha historia, pero me parece que desde la implementación de nuestro sistema penal mexicano ha tomado mayor relevancia. ¿Por qué? Porque hoy necesitamos que todas las acciones que se hagan a nivel procedimiento y que se le den consecución en los procesos, necesitamos efectivamente que estén llenas de fiabilidad. La cadena de custodia, sin lugar a dudas, hoy es lo que nos va a permitir acercarnos al principio de mismicidad que nos establecen los mismos numerales 227 y 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Será muy importante que los operadores jurídicos penales tengan un acercamiento de manera teórica y dogmática respecto a la hechura de la cadena de custodia y su utilización. ¿Por qué? Porque si en algún momento, durante el procedimiento, la investigación criminal, a eso me refiero, si en algún momento se llega a quebrantar estos principios tanto teórico-dogmáticos, jurídicos que se encuentran para la cadena de custodia, significa luego entonces que vamos a estar perdiendo credibilidad tanto del acto de investigación como quizá de aquellos indicios, pruebas, material sensible significativo Claro. que esté presente en el instante. Y luego entonces va a causar suspicacia jurídica para la posterioridad. Se ha venido creyendo en estos últimos días que la cadena de custodia ha perdido relevancia en virtud de que, como tú y yo lo sabemos, el pasado 16 de julio del 2025 se generó una nueva ley, la nueva ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuando aparece esta nueva ley, en su numeral 40, ya no aparece en la fundamentación de la cadena de custodia ni tampoco del informe policial homologado. Y entonces creemos que porque ya se modificó esta norma jurídica, que ya no es imperativo la utilización de la cadena de custodia para el procesamiento de los indicios y de la evidencia material. Pero esa apreciación sí es garrafatal. O sea, la verdad de las cosas sería un tema de regresar a tiempos que no queremos que vuelvan a suscitarse en nuestra vida institucional. Estaríamos hablando de un retroceso a lo inquisitorio, sin lugar a dudas. Por eso es de que enfáticamente se infiere que no. El que si bien es cierto se modificó esta norma jurídica, lo cierto es de que seguimos contando con el acuerdo, por ejemplo, el acuerdo A/009 de 2015, que en aquellos entonces el Procurador General de la República lo dio a conocer como titular de la Conferencia Nacional de Procuradores y que lo da a conocer para todos los operadores jurídicos, tanto en el ambiente local como en el ambiente federal. Y ahí, de una manera bastante sintetizada, pero con elementos muy teóricos, muy apreciables para todos, podemos encontrar los parámetros, las terminologías, la utilización de lo que es la cadena de custodia, y si lo vinculamos a este acuerdo, repito, el acuerdo A/009 del 2015, con el 227 y 228 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin lugar a dudas nos sigue dando un alto fundamento para la utilización de esta cadena de custodia. Yo siempre lo platico con los amigos y amigas que me dan la oportunidad de compartir. Cuando estamos hablando de la comisión de un hecho con apariencia de delito, siempre vamos a estar hablando de evidencia, siempre. Ya sea evidencia tangible o evidencia intangible, pero siempre en la perpetración de un hecho con apariencia de delito, la ruptura o lastimar o poner en peligro un bien jurídico tutelado, siempre va a existir evidencia. Luego entonces, ¿qué necesitamos? Tener un buen acercamiento con esa evidencia. Tener una buena vinculación, nos lo dice la ciencia de la criminalística, tener una buena vinculación con esa evidencia.
¿De qué sirve que nosotros estemos realizando actos de investigación nominados o innominados si de pronto cuando se nos acerca, cuando tenemos esas evidencias, no sabemos tratarlas, no sabemos manejarlas y por lo tanto no utilizamos estos procedimientos para darle seguridad jurídica a la propia evidencia? Es imperante, amigo doctor, que hoy todos sepamos, como operadores jurídicos penales, hablamos de delitos, necesitamos forzosamente tener un acercamiento a los principios criminalísticos, al acercamiento a la evidencia, al tratamiento de la evidencia, darle una metodología, una técnica, porque tú lo sabes, quizá en los momentos preliminares del proceso penal, quizá no vamos a ahondar para ver esos detalles. ¿Por qué? Porque estamos hablando de meras apariencias, pero en el instante en el que lleguemos, por ejemplo, a la audiencia intermedia, es ahí en donde se va a poner sobre el escritorio ya de una manera teórica, práctica, metódica, técnica, todo aquello que se realizó a nivel investigación. Claro. Y es ahí precisamente en donde tú bien lo sabes, dentro de los puntos que tenemos para la etapa intermedia va a ser la admisión, el ofrecimiento a la admisión, pero también la depuración. Ahí en el punto de la depuración, precisamente la etapa intermedia ahí ya nos comienza a dar la oportunidad técnica, dogmática, jurídica, para comenzar a controvertir precisamente esas cosas, esas actuaciones, esas acciones que no se hicieron de una manera correcta y de qué manera nos pueden reprochar una mala recepción de alguna evidencia, de qué manera nos pueden reprochar que se haya realizado un acto de investigación de manera incorrecta, habiendo violentado derechos fundamentales, pero también contraviniendo, dice, las disposiciones establecidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí tienes el 227, 228 que te habla de la cadena de custodia, y en el instante en el que nos damos cuenta que esa evidencia se trató mal y que aparte de todo eso no se le dio la utilización de la técnica correcta para llevarla a la vida jurídica a través de la cadena de custodia, depuración. Claro. Y ese es un tema muy interesante. Tocas uno de los puntos más sensibles. Cuando se habla de la violación al debido proceso, habitualmente se habla de manera general, pero podemos hacer clasificaciones del debido proceso y en este rubro considero que se estaría afectando el debido proceso probatorio, que tiene que ver con la validez y eficacia del elemento que queremos tomar como prueba, ¿no? Como que al final termina siendo termina estableciéndose como un medio probatorio y efectivamente en el momento mismo que se lleva a cabo una recolección de elementos donde se lleva con violación a los elementos técnicos y por supuesto en una temática donde también no se cuida los temas de todo el resguardo correspondiente, se violentan derechos fundamentales. Y esto, por supuesto, tiene un impacto principalmente, y considero, salvo tu mejor opinión, en los delitos de resultado material, ¿no? En los delitos de resultado material, porque ahí es donde hay un daño inminentemente. En algunos temas relacionados con los tipos penales o los delitos de resultado formal o de peligro, bueno, ahí tendríamos algunas situaciones particulares con el tema de la cadena de custodia. Pero fíjate que esta temática no ha terminado de permear, y así lo percibo, salvo tu mejor opinión en la práctica, de cómo dar este seguimiento adecuado al tema de la cadena de custodia, como que no ha logrado tener no se ha logrado concientizar de la importancia que tiene para el impacto final. Muchos asuntos se terminan perdiendo justamente por esto. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Sin lugar a dudas te asiste la razón, amigo doctor. Desafortunadamente, seguimos arrastrando la cobija del sistema inquisitorio. Es una llamada que tenemos todos, el buscar desaprender. Yo siempre se los digo a mis amigos y amigas. Para poder avanzar con este sistema acusatorio, necesitamos primero que nada desaprender. ¿Por qué? Porque efectivamente muchas de las personas que nos encontramos como tú y yo en estos instantes nos confeccionamos a través de un sistema inquisitorio.
Seguimos arrastrando y seguimos teniendo ideologías al respecto. Sin lugar a dudas, somos entre la primera y la segunda generación que está haciendo utilización después del 2008 y con su plena implementación 2016 de este sistema. Entonces, efectivamente, sigue habiendo mucha resistencia por nosotros mismos para darle de una manera, repito, teórica, jurídica, dogmática a todas estas acciones que normalmente las hacemos de manera pragmática. Lo dijo el doctor Luis Jiménez de Azúa, la práctica sin teoría es mera rutina. Eso desafortunadamente es a lo que hemos caído y efectivamente al creer que única y exclusivamente de manera práctica estoy realizando ese formato, que estoy rellenando ese formato, lo estamos haciendo de una manera no con conciencia, lo estamos haciendo rutinariamente y no alcanzamos a percibir que efectivamente estos detalles hoy en el alma de nuestro sistema jurídico nos va a traer contravenciones, nos va a traer problemas. Mira, ¿qué es lo que causa que nosotros no observemos los lineamientos, los principios, derechos, todo el tema de prerrogativas dentro del sistema inquisitorio, el sistema acusatorio? Trae como consecuencia que no alcancemos los objetivos del proceso penal. Y los objetivos del proceso penal no son los que a ti y a mí se nos ocurren. No, claro. Están establecidos en el artículo 20 constitucional, párrafo primero, apartado A, fracción primera, y se adminicula de manera inmediata con el 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que todos tengamos claro exactamente hacia dónde debemos de ir, hacia dónde debemos de llegar. La cadena de custodia, entre una de las muchas cosas, nos está indicando la dirección hacia el deber ser, hacia dónde debemos de llegar a través de este procedimiento y del proceso penal. Necesitamos ir quitando, ir colaborando, ir quitándonos estos pues son paradigmas, ¿no? Añejos que se fueron construyendo en el transcurso del tiempo y que de alguna manera nos sigue impactando y que algo que el procedimiento, por decirlo en el término amplio, el procedimiento penal acusatorio tiene como columna fundamental es la ética. O sea, hablar del respeto a los derechos humanos es hablar inminentemente de ética. Entonces, esto nos implica que cuando alguien lleva a cabo el aseguramiento de un objeto y no lo hace, porque eso es difícil a veces aterrizarlo, ¿cómo aplico los derechos humanos en el aseguramiento de un bien? O como un perito, en el momento en que está haciendo solo, en su cubículo, un dictamen, ¿cómo es que lleva a cabo el respeto a los derechos humanos? Solo decir que al final del día esto termina siendo una cuestión eminentemente de ética, sin duda. Y cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de ética. Entonces, no seguir los parámetros, los pasos que están establecidos precisamente en la legislación y que tiene como objeto inminentemente buscar el tema de la seguridad jurídica, pues es un tema que nos termina perjudicando a todos como sociedad, porque no terminamos esclareciendo el hecho, ¿no? Atrás quedó la idea de descubrir la verdad histórica. Eso hoy no es uno de nuestros propósitos, ¿no? Claro. En relación a esto, cuéntame más, en relación a esto, el tema de la cadena de custodia termina también impactando con otras técnicas de investigación. Por supuesto. En nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales tenemos técnicas de investigación que le podemos considerar nominadas. Pero hay que recordar que a partir del 2011, en el momento en el que México hace la aceptación de la contención jurisdiccional en materia de derechos humanos, para el 2014 se nos dosifica dentro de nuestro pacto federal y de ahí a diversas leyes una enorme cantidad de prerrogativas nacionales e internacionales. Dentro de ellos hay que recordar que entra de una manera más elegante la libertad probatoria. Efectivamente, hoy tienes mecanismos de investigación y técnicas de investigación nominadas y directamente en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que estas se van a adminicular con el uso de las cadenas de custodia, pero también tenemos muchos actos de investigación innominados que estas bellezas que tenemos aquí, que nos alumbran para poder ir generando la bibliografía, las referencias bibliográficas, me refiero a ellos. Ahí tenemos otra enorme dosis de actos de investigación que podemos ir utilizando a través de las ciencias y de manera particular a través de las ciencias forenses. En ambos casos, sean técnicas de investigación nominadas o innominadas, tendremos que tener siempre la utilización de la cadena de custodia si es que queremos que ese acto de investigación tenga buenos resultados. Si derivado de ese acto de investigación obtuve algún tipo de evidencia
material probatorio, elementos materiales probatorios, evidencia. Necesito darle un aseguramiento de manera correcta. Claro. Si quieres hablar del levantamiento del cadáver, que es una de las técnicas de investigación que tenemos, vas a observar y vas a encontrar seguramente en ese lugar de vinculación del hecho o del hallazgo, vas a encontrar evidencia. Necesitarás sin duda alguna utilizar la metodología de procesamiento, y dentro de la metodología de procesamiento, en uno de los últimos puntos, te deja establecida la utilización y la traída a la vida de la cadena de custodia. ¿Quieres hablar del cateo? El cateo, por supuesto, que también es un mecanismo que tenemos de investigación, una técnica de investigación nominado que tenemos constitucional y en nuestro Código Nacional. Y efectivamente, uno de los objetivos que tenemos para la ejecución del cateo es que busques a un individuo, o bien que busques indicios que se encuentren relacionados con el hecho con apariencia de delito que estás investigando. Inminentemente vamos a tener que utilizar el procesamiento de indicios, y dentro de ello, en su parte ínfime, la utilización de la cadena de custodia. Por mencionar, amigo, algunos de las técnicas de litigación, técnicas de investigación nominadas que tenemos, y que sin lugar a dudas vamos a tener que estar haciendo utilización de la cadena de custodia. Hoy, hablando de la cadena de custodia, si me lo permites, quiero invitar a todos mis amigos y amigas, porque en el instante en el que hoy hacemos actos de investigación estamos muy relacionados con situaciones electrónicas, con situaciones de tecnología. Tenemos el imperativo de hacer utilización de las cadenas de custodia para todo esto digital, electrónico, tecnológico, por supuesto que sí. Y me parece que hemos dejado a un lado el hablar también de la cadena de custodia digital. Así es. Nuestro, es muy importante. Muchísimo, muy importante, amigo. Porque en primera, estas manifestaciones y ese arribo a la cadena de custodia digital lo hizo nuestro Poder Judicial de la Federación, con esos conocimientos altos, lo realizó todos esos pormenores. Muchas de las actuaciones que hacemos para acercarnos a esclarecer el hecho está relacionado con la cámara, está relacionado con el video, está relacionado con la red social, está relacionado con el teléfono, por mencionar algunos. Hoy necesitamos que las personas efectivamente tengan un acercamiento también a lo que se refiere a la cadena de custodia digital, para poder hacer una buena utilización de toda esa evidencia, de todo ese caudal que se puede llegar a obtener en estos dispositivos, para que no se caigan los temas. Hoy, ¿cuál es uno de los principales problemas que enfrentamos a nivel proceso penal? Que se evidencia que ese tratamiento que se hizo con la evidencia, digámoslo así de manera genérica, con la evidencia digital, no tuvo un buen acercamiento, no tuvo una buena obtención, y aparte de todo ello, de manera genérica se utiliza cualquier tipo de cadena de custodia, ¿no? Tenemos especificaciones para las cadenas de custodia en mecanismos digitales, en mecanismos tecnológicos, sí. Y será muy importante que esto lo hablemos cada vez más. Claro. Porque en qué instante, amigo, tú y yo no nos encontramos en una plática de teléfono, a través de mensajería instantánea, una llamada telefónica, una cámara de videovigilancia de C5, por ejemplo. Siempre estamos involucrados en este tipo de actividades. Hoy por hoy forma parte de lo que nos constituye como año 25 del tercer milenio. Entonces, ese es otro punto, repito, que también será muy importante, el tratar de ir cayendo a la vida jurídica de manera teórica, dogmática, y analizando también con lo jurídico, para que no lo dejemos atrás. No, por supuesto. Cada vez estamos en un ambiente más digitalizado. Necesitamos, los abogados necesitamos actualizarnos muchísimo. El tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que es uno de los temas en boga, son rubros que pues no podemos abstraernos los juristas. Tenemos que estar precisamente en estos ritmos cambiantes, y efectivamente atrás quedaron estas épocas en donde se embalaba en frascos de algún producto, ¿no?, de Gerber y demás. El asunto aquí es que sí tenemos que ir cada vez viendo cómo también los grupos delictivos organizados se van perfeccionando, van teniendo mayor presencia a través de las redes sociales, a través del internet, y obviamente al Estado le
le debe de importar involucrarse en estos temas. Pues qué interesante, mi querido doctor Manuel, la verdad es que te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo para venir a platicar de este tema y bueno, pues invitamos a todas y a todas nuestras amigas y amigos del Instituto Nacional de Ciencias Penales a que se acerquen con nosotros. Este es uno de los temas que vamos a ir desarrollando en cursos particulares en donde vamos a estar profundizando de una manera muchísimo más puntual para que todo este conocimiento se pueda realmente abrevar y que, bueno, termine teniendo un impacto pragmático y en beneficio de toda la comunidad. Muchísimas gracias, agradezco mucho a todas y todos los compañeros que siempre están muy pendientes de nuestras redes sociales. Y bueno, recuerden que en el INACYPE se vive intensamente las ciencias penales. Muchas gracias.